Bienvenidos al módulo 6, Identificación, Análisis y Monitoreo de Riesgos Ambientales y Sociales. Durante esta sesión vamos a revisar cómo es que se lleva a cabo una identificación, el análisis y el monitoreo de los riesgos ambientales y sociales. Revisaremos también algunas herramientas, ejemplos de algunas herramientas que se pueden utilizar y luego presentaremos cuáles son los objetivos y qué es lo que se quiere lograr con este paquete de herramientas que son cruciales para el desarrollo de un SARAS. El proceso de debida diligencia ambiental y social es un componente crítico del SARAS. Como bien lo dice su nombre, el SARAS es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Y en esta etapa, cuando se lleva a cabo la debida diligencia, se revisan y se identifican justamente esos riesgos ambientales y sociales que podrían tener la operación y que luego se tendrían que manejar a través de medidas de mitigación o a través de un plan de acción, dependiendo de la complejidad de los mismos. La debida diligencia consiste en la identificación, la cuantificación y la evaluación de los riesgos ambientales y sociales asociados con la operación. Una vez que se termina el proceso de debida diligencia, que ya se identificó, se analizó y se toma una decisión, una conclusión sobre cuáles son los aspectos ambientales y sociales y cuál es el riesgo ambiental y social que tiene esa operación, se elaborará un informe. Y de esa conclusión del informe es donde esa conclusión es lo que vamos a enviar a las áreas correspondientes para que tomen en cuenta este análisis que se ha realizado sobre aspectos ambientales y se pueda tomar una decisión más informada sobre si financiar o no financiar la actividad y bajo qué términos y condiciones. Es importante mencionar que la debida diligencia es un proceso dentro del proceso de crédito, de la revisión de las operaciones, que se tiene que hacer antes de aprobar el crédito. De nada nos sirve hacer una evaluación, un análisis ambiental donde se identifiquen los riesgos, si es que esta información no se va a tomar en cuenta al momento de decidir si se aprueba o no se aprueba una operación. Es decir, si nosotros aprobamos un crédito y luego hacemos el análisis ambiental e identificamos que existen algún tipo de riesgo, ya no vamos a tener forma de solicitar al cliente alguna acción que busque mitigar o reducir ese riesgo. Incluso podríamos identificar que hay riesgos significativos, difíciles de mitigar, que ponen en riesgo la operación y por ende a la institución financiera. Entonces es muy importante entender el momento en el cual se tiene que llevar a cabo esta debida diligencia ambiental y social. El alcance de la debida diligencia ambiental y social estará directamente relacionada con la categoría del riesgo ambiental y social que tiene la operación. Como vimos en el módulo del diseño de herramientas de categorización, son varios aspectos, varias variables que nosotros vamos a tomar en consideración al momento de otorgarle la categoría de riesgo ambiental y social. Si damos una categoría alta a una operación, una categoría de riesgo ambiental alta, quiere decir que es una operación que probablemente generará algún tipo de impacto ambiental y que se tiene que hacer una revisión, una supervisión más exhaustiva sobre dicha operación. En ese sentido, al momento de hacer la debida diligencia, utilizaremos quizás un cuestionario más detallado, incluiremos herramientas adicionales a las que utilizaríamos si la operación es de riesgo bajo o riesgo C. La debida diligencia, de acuerdo con el riesgo ambiental y social, puede ser una simple revisión de gabinete o requerir una visita a las instalaciones del cliente. Incluso en algunos casos, algunos bancos, cuando son operaciones de riesgo alto, la debida diligencia no la hace el equipo técnico de la institución financiera, sino que contratan de forma externa a algún consultor especializado en riesgos ambientales y sociales de la actividad que se quiere financiar. Mucho dependerá del tamaño de las operaciones, del tamaño de la institución financiera,
del tipo de clientes con los que estamos trabajando, y de ello dependerá también el detalle y qué tan complejas serán las herramientas y el proceso de debida diligencia que utilizará la institución financiera. Por ejemplo, si somos una institución financiera que trabaja mucho con el segmento corporativo, que financia a muchas empresas grandes de sectores de industrias extractivas, como por ejemplo gas y petróleo, minería, actividades agrícolas a gran escala. Entonces, probablemente las operaciones que de acuerdo a nuestro portafolio tengan un riesgo ambiental y social alto, van a ser operaciones muy susceptibles de generar un impacto ambiental significativo, ¿no? Y probablemente será más conveniente contratar un especialista que lleve a cabo la debida diligencia ambiental y social de la operación. Sin embargo, si por ejemplo somos una empresa de microfinanzas o una cooperativa en donde nuestras operaciones son simples, son pequeñas, son de pymes, de empresas pequeñas o medianas, si bien nosotros vamos a tener también una categorización de nuestras operaciones, las operaciones que nosotros categoricemos como de riesgo A no van a ser equivalentes a las operaciones que categorice como riesgo A una institución financiera que trabaje con empresas corporativas o grandes empresas. En tal sentido, el detalle y las herramientas de la debida diligencia también varían de institución a institución. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero es un ejemplo que lo tomamos como una referencia. Cada institución financiera deberá utilizar y diseñar sus propias herramientas acorde con el tipo de operaciones que estamos financiando y el tipo del cliente al que estamos atendiendo a través de nuestro financiamiento. El alcance de la debida diligencia, nuevamente, un poco para cerrar este punto, es muy ad hoc a cada institución financiera, dependerá de la categoría del riesgo, pero también dependerá del tipo de cliente al que estamos ofreciendo el financiamiento. ¿Cuáles son los aspectos que evaluamos durante una debida diligencia, ¿no? Lo primero está comprobar que la actividad no esté en la lista de exclusión. Como vimos en uno de los módulos anteriores de la lista de exclusión, en la lista de exclusión se aplica como un primer filtro para tomar una decisión sobre si se financia o no se financia una actividad. Preliminarmente nosotros podemos revisar la lista de exclusión y ver que efectivamente el cliente no está dentro de la lista de actividades prohibidas o actividades no financiables. Sin embargo, al momento que hacemos la debida diligencia, podríamos identificar algunos aspectos que nos generen unas alertas donde es probable que se esté financiando alguna actividad que esté contemplada en la lista de exclusión. Entonces, esta debida diligencia nos permite, primero, comprobar que efectivamente la actividad que vamos a financiar no está contemplada en la lista de exclusión. Seguidamente, la debida diligencia nos va a permitir identificar cuáles son aquellos riesgos ambientales y sociales asociados a la actividad que nuestro cliente quiere financiar. Esto lo haremos lo vamos a ver más adelante, pero esto se trabaja a través de herramientas, de cuestionarios, de visitas a las instalaciones del cliente. Otro punto, otra información que nos da la debida diligencia es el cumplimiento de las normas ambientales y sociales aplicables a la actividad del cliente. Como lo vimos anteriormente, toda actividad por lo general está normada, ya sea en aspectos laborales, en aspectos ambientales, en aspectos de salud y seguridad de los trabajadores. Y lo que nos va a decir la debida diligencia es cuáles son aquellas normas que nuestro cliente tiene que cumplir y cómo es que las está cumpliendo. Si requiere algún permiso, por ejemplo, de vertimientos, o si requiere una licencia ambiental, o si requiere algún tipo de autorización para operar. Y finalmente, también nos va a permitir recoger información sobre el historial ambiental y social del cliente. En algunos casos, por ejemplo, podremos recoger información vinculada con multas ambientales o sociales que hayan podido recibir,
o si es que se ha dado algún tipo de conflicto social en la zona donde se está desarrollando la actividad o en alguna otra actividad que haya desarrollado el cliente. La debida diligencia, como lo mencionamos, variará de acuerdo con el riesgo y la categoría de riesgo ambiental y social que se le ha asignado. Como lo mencionamos, si hay un mayor nivel de detalle de la debida diligencia, a mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, hemos hecho un listado de posibles herramientas que podrían ser parte del paquete de debida diligencia de una institución financiera. Si, por ejemplo, estamos hablando de una operación de riesgo alto, los elementos que tendríamos que aplicar serían, primero, la lista de exclusión, como ya lo vimos, que aplica a todas las operaciones. Luego podríamos aplicar un formato de cumplimiento legal para asegurar que el cliente está cumpliendo con todas las normas, licencias y permisos que se requieren para la actividad. Luego podríamos aplicar un cuestionario ambiental y social donde se recoge información específica sobre aspectos ambientales y sociales de la operación del cliente. Y finalmente, tendríamos que hacer una visita de campo a las instalaciones del cliente para corroborar in situ cómo es que el cliente está manejando los aspectos ambientales y sociales de su operación. Si, por ejemplo, la categoría de riesgo era una categoría de riesgo medio o riesgo B, entonces aplicaríamos la lista de exclusión, que aplica para todas las operaciones, el formato de cumplimiento legal, que también es un requisito, y aplicaríamos el cuestionario ambiental y social. Ya no sería necesaria, por ejemplo, la visita de campo. Y en el caso de una operación de riesgo bajo o riesgo C, aplicaríamos la lista de exclusión y el formato de cumplimiento legal. Esta decisión de qué tipo de elementos le vamos a aplicar a qué tipo de categoría es muy particular de cada institución financiera. Esto lo hemos presentado a modo de ejemplo, pero dependerá de cada institución financiera el nivel de detalle de información ambiental y social que quiere recoger para cada una de las categorías de riesgo ambiental y social de las operaciones. Entrando entonces a la herramienta de cumplimiento legal, ¿qué nos da esa herramienta? ¿Por qué es importante utilizarla? Esta herramienta de cumplimiento legal o este formato que podríamos trabajar nos va a permitir verificar que las actividades que vamos a financiar cuentan con los permisos y autorizaciones vigentes. Es un proceso muy simple que nos permite gestionar los riesgos ambientales y sociales de una operación. Por lo general, las instituciones financieras hacen una revisión legal, hacen una revisión de que la parte legal, el saneamiento del cliente esté conforme, pero en algunas oportunidades no incluyen dentro de ese análisis de cumplimiento legal los aspectos ambientales y sociales o las normas vinculadas a temas ambientales y sociales. Entonces, si en caso ya existe dentro de la institución financiera un procedimiento para revisar los aspectos legales, entonces habría que revisar si es que dentro de ese listado de documentación legal que se le solicita al cliente y que es sujeto a revisión, se incluyen normas ambientales y sociales. En caso no se incluyan, sería importante entonces incorporar como parte del procedimiento estos aspectos ambientales y sociales. El formato por lo general de las normas ambientales y sociales es muy fácil de diligenciar porque ya existen esfuerzos que nos permiten conocer cuáles son aquellas normas aplicables para cada una de las actividades que vamos a financiar. Si el cliente no cuenta con los permisos necesarios para operar, entonces existe un riesgo real que puede materializarse para la institución financiera. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos anteriormente, cualquier incumplimiento legal puede acarrear una multa o una sanción por parte de la autoridad ambiental competente. Entonces, si es que el cliente no cuenta con los permisos necesarios para operar y hay una inspección o una revisión por parte de la autoridad ambiental y se identifica que hay un incumplimiento, entonces podría haber una multa o una sanción que podría generar incluso paralización de las operaciones del cliente y obviamente afectar de forma directa los ingresos y el flujo de caja.
Este es un ejemplo de una herramienta de categorización que podemos tomar de referencia. Por ejemplo, aquí en el concepto se listan las licencias, los permisos que se requieren para operar, y luego tenemos estas casillas que vamos a marcar. Primero marcaremos si se requiere o si no se requiere. Para estar seguros que se ha revisado todos los aspectos y que de verdad estamos conscientes sobre si se necesita o no se necesita, se sugiere que se conteste en todos los casos, es decir, del punto 1 al punto 9, marcar si requiere o no requiere, no solamente marcar aquellos que sí se requiere, marcar los dos. Luego, en la siguiente columna, revisaremos si es que el permiso está aprobado, no está aprobado o está en proceso de aprobación. Como comentamos anteriormente, es probable que cuando el cliente está solicitando un crédito, a la fecha no se cuente con el permiso. Eso no genera un riesgo significativo porque sabemos que ya el permiso está en trámite, pero sí es una acción que tendría que tener algún tipo de alerta o algún tipo de señal que nos permita luego nosotros asegurar que ese permiso que está en trámite, que aún no el cliente no nos lo ha remitido, van a cumplir con obtener el permiso y van a hacernos llegar esa autorización que está pendiente. Y en la columna final se pone el número de resolución o el número de permiso o el número de licencia a través del cual se autorizó ese permiso. Es muy importante no solamente saber si se aprobó o no, pero tener ese número de resolución, porque eso en algún momento nos podría servir para revisar cuál es la vigencia, cuánto tiempo toma, si se aprobó con alguna condición o algún aspecto que como institución financiera necesitamos revisar. Hay un documento que estamos nosotros adjuntando al final de la presentación como una referencia que lo hemos tomado de base también para el desarrollo de la presente diapositivas, y es el documento de la Guía General de SARAS para Microfinanzas elaborada por Asobancaria en el año 2021. En esa guía, como parte de los anexos, se incluye un listado de todos los requisitos ambientales y sociales que aplican en Colombia, ¿no? Ya sean permisos, registros, licencias, entre otros. Les recomendamos revisar ese Excel, es un documento, y al momento de que ustedes diseñen su herramienta de cumplimiento legal, les recomendamos revisar ese documento en Excel porque les podría ser de gran utilidad. Una vez que ya tenemos el formato legal, de cumplimiento legal, que sabemos que lo vamos a aplicar a todas las operaciones sin distinción del riesgo, porque definitivamente tenemos que asegurarnos que todas las operaciones que pasan por el SARAS asegurarnos que cuenten con todos los permisos vigentes. Luego pasaríamos a lo que es el cuestionario ambiental y social. El cuestionario ambiental y social ya es un formato bastante más detallado, ya no es tan simple como en el caso del formato legal donde uno marca tengo o no tengo, cumplo o no cumplo, sino ya acá vamos a poder recabar algún tipo de información adicional y más detallada y más específica sobre los aspectos ambientales y sociales de los clientes. Lo que busca el cuestionario es información específica sobre los aspectos ambientales y sociales vinculados con la actividad financiera. Ya no recogemos información de temas generales, ¿no? Como en el caso de la categorización, por ejemplo, que es el sector, ¿no? Saber cuál es el riesgo que tiene el sector. No, acá ya necesitamos recoger información más específica sobre la operación que vamos a financiar. El detalle y la complejidad del cuestionario dependerá del tipo de operaciones que financia la institución financiera. Como les dije, si somos una institución financiera que vamos a aplicar un SARAS a empresas corporativas que por lo general tienen un área ambiental y social, entonces podremos trabajar un cuestionario ambiental y social muy detallado, muy riguroso, porque sabemos que ya nuestro cliente está familiarizado con estos temas y sabría cómo responder y tiene una persona encargada, e incluso quizás hacen monitoreo de emisiones y podrían adjuntar al cuestionario datos sobre monitoreos históricos, etcétera. Sin embargo, si estamos trabajando, por ejemplo, con una microfinanciera o con una cooperativa donde nuestros clientes son pequeñas y medianas empresas
que por lo general no están manejando los riesgos ambientales y sociales de una forma tan robusta como lo están haciendo empresas grandes o corporaciones. Entonces, el nivel de detalle del cuestionario ambiental y social será más simple, ¿no? No se buscará información tan detallada, tan específica. Cuando menos, el cuestionario ambiental y social debería de abarcar la siguiente información: una descripción del proyecto o la actividad que se va a financiar de forma general, donde nos expliquen, por ejemplo, cuáles son sus fuentes de energía, cómo se va a recoger el agua, cómo se dispone, los residuos, si por ejemplo, los efluentes que se generan van a la red de alcantarillado, o si el Servicio Municipal de Recojo de Residuos pasa por ahí o se tiene que hacer una disposición propia, etc. La capacidad organizacional que tiene la empresa, si es que hay un responsable de asuntos ambientales o no, y cómo está conformado ese equipo. Los impactos ambientales y sociales que tiene la actividad. Como hablamos anteriormente, cuando estábamos hablando de la parte introductoria de lo que son los SARA, los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, mencionamos que toda actividad humana genera impactos ambientales y sociales en mayor o menor escala. Entonces, cualquiera que sea el tipo de actividad, y si ya la hemos categorizado como categoría A o categoría B y se le está pidiendo un cuestionario ambiental y social, definitivamente tiene que haber un impacto ambiental y social asociado a las operaciones. Quizás sean impactos que la empresa los puede manejar de forma muy simple, es probable, pero siempre van a haber impactos. No podemos recibir un cuestionario ambiental y social del cliente en donde nos digan que no generan ningún tipo de impacto, porque entonces esa sería una señal de alerta. Cada uno de los impactos ambientales y sociales que se identifiquen en el cuestionario deberán contar con su medida de mitigación. Como vimos anteriormente, dependiendo del riesgo ambiental y en la categoría a la que corresponde, habrán algunos impactos que son más fáciles de mitigar que otros. Algunos quizás con algunas técnicas simples se reducen, algunos quizás vayan a necesitar algún tipo de inversión o algún tipo de medida más compleja, pero en mayor o menor medida, de cualquiera que sea esa medida de mitigación que nosotros vamos a solicitar, todos los impactos que se identifican deben de contar con una medida de mitigación. Otro punto que debe de revisarse cuando se levante el cuestionario ambiental y social son las condiciones laborales que tienen los trabajadores de la empresa que está solicitando el financiamiento para la operación específica. Por ejemplo, los trabajadores cuentan con los seguros de ley, cuentan con algún tipo de bonificación, cuentan con un seguro de salud, cuentan con un seguro de vida. Conocer un poco cuáles son las condiciones bajo las cuales están contratados los trabajadores. En el caso que corresponde, por ejemplo, si es un tema de reasentamiento o es un tema donde está involucrada población de pueblos indígenas, también se deberá especificar esa información en el cuestionario ambiental y social. En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, de acuerdo con la normativa, cualquier actividad que se vaya a desarrollar en territorios de pueblos indígenas tiene que contar con un proceso de consulta previa, a través del cual el Estado ha llevado a cabo un proceso en el cual se le ha informado a la comunidad, a los pueblos indígenas, sobre la actividad que se quiere desarrollar en sus territorios. El no contar con un proceso de consulta previa genera un riesgo ambiental y social muy alto para la operación. ¿Por qué? Porque al momento que la empresa empiece a operar, va a haber definitivamente una afectación o un conflicto que se podría generar de forma con los pueblos indígenas que están ahí asentados, ¿no? Muchas veces los pueblos indígenas cuentan con apoyo de ONGs que están apoyando para que no se vulneren sus derechos. Entonces, si se va a desarrollar una actividad en territorio de pueblos indígenas que no cuenta con un proceso de consulta previa, esa es una bandera roja que nosotros tenemos que identificar y considerar como de riesgo alto. Ahora vamos a ver unos ejemplos de lo que vendría a ser un cuestionario ambiental y social. Es un ejemplo, como lo dice su nombre,
y como lo mencioné anteriormente, cada institución financiera es libre de diseñar y trabajar un formulario que sirva para sus operaciones. Así como vimos inicialmente al inicio de estos módulos de asistencia técnica, que el nivel de detalle del SARAS va a ir variando en los años y va a ir mejorando conforme la institución financiera se sienta más cómoda con estos nuevos procesos. Lo mismo va a pasar con las herramientas que vamos a diseñar, como esta, por ejemplo. Inicialmente, nosotros podemos empezar con una herramienta, un cuestionario ambiental y social simple, para que los clientes se sientan cómodos al momento de diligenciar estos cuestionarios, que no sea nada muy complejo y que no genere algún tipo de respuesta negativa, ¿no? Y más adelante, conforme nuestros clientes se van acostumbrando a este nuevo procedimiento, a estos nuevos aspectos ambientales y sociales que como institución financiera estamos solicitando, entonces sería conveniente revisar estas herramientas, revisar estos cuestionarios y profundizarlos, ¿no? Y poco a poco ir haciéndolo un poco más robusto, recoger quizás algún tipo de información adicional o algo más específico que nosotros hayamos identificado. Es importante que a través de estas herramientas, los cuestionarios, pueden haber algunos aspectos ambientales y sociales que no se consideren en el cuestionario y que luego puedan implicar un riesgo ambiental y social, por supuesto. Estos cuestionarios no son perfectos, nos sirven para recoger información relevante que sabemos que podría generar un impacto ambiental, pero tampoco, no es que estamos recogiendo toda la información de la operación del cliente porque sería muy complejo y muy tedioso llevar a cabo un cuestionario de esas características. Entonces es importante que, por ejemplo, cuando estamos monitoreando los proyectos, que vamos a ver esto más adelante, si se identifica algún aspecto recurrente de algún riesgo ambiental y social que no estaba contemplado inicialmente en el cuestionario, entonces se debería de evaluar, hacer algún tipo de modificación e incluir estos aspectos que como institución financiera consideramos que podrían generar un impacto ambiental y que no estaban contemplados de forma inicial en el cuestionario. Entonces, como vimos anteriormente sobre el tipo de información que se recoge, tenemos primero lo que es la sección 1, que es información general del beneficiario del crédito. En esta operación pondremos datos, ¿no?, de la actividad económica, el nombre del responsable de asuntos ambientales, donde estábamos hablando del tema de la capacidad organizativa, y conocer un poco sobre cómo es que la empresa gestiona sus riesgos ambientales y sociales. Si tiene un sistema de gestión ambiental, si cuenta con algún tipo de certificación de ISO, de OSAS, en algunos temas de salud, seguridad, medio ambiente, y si es que existe una persona encargada del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Luego, una vez que hemos completado la información general, pasamos a lo que es la información sobre la ubicación del proyecto. Como vimos en el módulo de la herramienta de categorización, nosotros podemos separar o asignar un riesgo ambiental y social de acuerdo con la ubicación del proyecto. Si el proyecto se ubica en un área natural protegida, en una zona sensible, el riesgo será mayor. Quizás al momento que hicimos la categorización, el cliente no nos dio algún tipo de información específica, nos dijo todavía estamos evaluando opciones, pero ya al momento que empezamos a llenar el cuestionario ambiental y social, sí tenemos que tener información más específica sobre dónde se va a ubicar el proyecto. Y en base a ello también podremos nosotros corroborar la categoría ambiental y social que se le ha dado, o si ya tenemos información más específica, poder analizarlo y tomar algún tipo de medida, ¿no? Por ejemplo, si vemos que, como dice en el punto 2.7, ¿no?, patrimonio cultural y arquitectónico, si vemos que el proyecto o la actividad se ubica cerca de sitios arqueológicos, habrán ahí algunas medidas adicionales que quizás sería bueno que el cliente implemente para asegurar que no se genere una afectación. Entonces, la ubicación del proyecto es muy importante, sobre todo si es que el proyecto se ubica cerca a alguna zona sensible desde el punto de vista ambiental o social. Luego, como lo mencionamos inicialmente, al inicio de la presentación,
conocer cómo es que ha sido el desempeño ambiental y social del cliente también nos da información para saber qué tipo de operación es la que vamos a financiar y si es que tendríamos que generar algún tipo de alerta respecto a los antecedentes del cliente. Entonces es importante también solicitarle al cliente información sobre, por ejemplo, temas de multas, temas de denuncias, si es que ha habido algún tipo de afectación a la biodiversidad, si han recibido algún tipo de sanción por algún tipo de incumplimiento de temas ambientales o de temas normativos. La siguiente sección está vinculada a los aspectos sociales. Como vimos anteriormente, el tema de los pueblos indígenas y el tema del proceso de consulta previa es un tema clave, ¿no? Y asimismo el tema de los trabajadores, para asegurarnos que cuentan con los beneficios de ley. Si es que no cuentan o no nos dan esa información de forma clara, podría haber ahí un riesgo vinculado a temas laborales. Y finalmente, para terminar, está la sección 5, donde se identifican los posibles impactos que genera el proyecto. Aquí, al igual que en el formulario de cumplimiento legal, es importante que se responda sí o no a cada uno de los puntos, porque eso nos va a permitir conocer un poco más cuáles son aquellas señales de alerta, aquellos aspectos que vamos a tener que estar monitoreando durante la vida útil del proyecto. Entonces, en esta sección nos van a mencionar cuáles son los impactos y cuáles son las medidas de manejo y control que el cliente está implementando. Si, por ejemplo, es un documento, el cliente ha elaborado un estudio de impacto ambiental o un plan de manejo ambiental o algún documento que nos pueda dar mayor información sobre esta identificación de impactos y las medidas de manejo, entonces nos podrá adjuntar cualquier tipo de documento, plan que elabore para que de alguna forma nos dé a nosotros como institución financiera una tranquilidad de que efectivamente el cliente ha cumplido, los ha identificado y ha diseñado y ha identificado cuáles son esas medidas de mitigación. Acá continúan, hemos puesto una relación de posibles impactos, ¿no? A modo de ejemplo. Una vez que hemos terminado con el cuestionario ambiental y que ya recogimos esa información general que tenemos de los aspectos ambientales y sociales, en algunos casos más específica, van a haber definitivamente algunos aspectos que nos podrían llamar la atención durante el cuestionario. Entonces, en el caso de operaciones de riesgo alto, adicionalmente al cuestionario se recomienda que se haga una visita de campo. En esa visita de campo, si por ejemplo, cuando estuvimos revisando el cuestionario, identificamos algún aspecto que nos llamó la atención o que no nos quedó claro, la visita de campo es el momento a través del cual le vamos a solicitar una aclaración al cliente. La visita de campo complementa la preparación de la debida diligencia, ya que permite obtener información de primera mano sobre el proyecto. Como dijimos, en el papel uno puede escribir muchas cosas, pero es importante ver en la práctica cómo es que realmente el cliente está desarrollando su operación. Durante la visita de campo también se puede recibir información y conocer la opinión de los actores sociales y otras partes interesadas, ¿no? Si vemos que es un proyecto que, por ejemplo, está emplazado cerca a poblaciones locales, durante la visita de campo se puede también solicitar, hacer algunas entrevistas, algunas consultas a las personas que viven en las zonas aledañas para ver cuál es la relación que tienen con la empresa, cuál es la opinión que tienen sobre el proyecto que se va a financiar y conocer un poco más de primera mano cuáles son sus impresiones. Durante la visita, el representante de la institución financiera revisará lo que son los temas ambientales y sociales vinculados con la operación. Para ello, es importante programar con antelación la visita para asegurarnos que por parte del cliente estén las personas idóneas que nos puedan dar información, ya sea sobre los aspectos ambientales, de salud, de seguridad y temas laborales. Si no están las personas indicadas, entonces cuando vayamos a la visita de campo, no vamos a poder recabar la información necesaria para completar la debida diligencia. Es muy importante que estén las personas indicadas y que luego de terminada la visita de campo, hayamos absuelto todas las dudas que teníamos respecto al proceso de debida diligencia de la operación.
y luego poder tener una idea más clara sobre para qué nos sirve, nos ha servido la visita y poder haber aclarado las dudas y luego poder elaborar finalmente el informe de debida diligencia y tomar una decisión informada sobre si aprobar o no aprobar la operación. Durante la visita de campo vamos a aprovechar de revisar las dudas que hayan surgido del cuestionario ambiental y social y se profundizará en los aspectos que sean necesarios. Se recomienda que la persona encargada de la visita lleve una lista de preguntas claves para asegurar que se toquen todos los puntos que queremos revisar, para que sea más eficiente y poder guiar la visita en base a estos puntos críticos. A la visita puede ir el oficial ambiental y social de la institución financiera y se recomienda también que vaya el funcionario de negocios, que es la persona que tiene más confianza con el cliente y con quien el cliente se siente cómodo, ¿no? De alguna forma, algunos clientes podrían ver esta visita ambiental y social como una auditoría, como una inspección, ¿no? Y podrían estar un poco quizás reacios a que vengan a hacer algunas consultas. Entonces es importante que acompañe siempre el funcionario de negocios estas visitas para que el cliente se sienta más cómodo. Es importante mencionar que para la visita de campo, el funcionario, el oficial ambiental y social de la institución financiera se tiene que preparar. Existen una serie de documentos como son las guías ambientales y sociales del IFC, por ejemplo, que son guías sectoriales en donde se identifican cuáles son los riesgos ambientales y sociales inherentes más comunes de diferentes actividades económicas. Es importante, por ejemplo, si es que vamos a ir a alguna zona, a alguna actividad donde que no la conocemos o no estamos familiarizados con la forma como opera, podamos antes de la visita leer o revisar estas guías sectoriales en donde nos mencionan cuáles son los riesgos o cuáles son aquellas alertas o aspectos a los que deberíamos de estar más atentos al momento de realizar una visita, ya que los sectores varían y los riesgos por sectores varían y no siempre son los mismos y uno no puede ser experto en todas las actividades económicas. Entonces es importante que previo a la visita el oficial ambiental y social se prepare revisando esta información y haciendo preguntas y estableciendo cuáles son aquellos puntos que le interesa conocer o saber o revisar o visitar durante la visita para asegurar que se haga una propuesta completa. Durante la visita vamos a recopilar información sobre las características generales del emplazamiento. Por ejemplo, ver si está limpio, si está ordenado, si hay baños, si hay iluminación, si se puede respirar el aire o se siente una contaminación, si hay mucho ruido. Todo que son aspectos que los vamos a ver solamente al momento en el que vamos a hacer la visita. La antigüedad que tienen, el uso que se le da a los edificios, las condiciones en las que están. También vamos a revisar aspectos vinculados a las operaciones y los procesos que se realizan en el emplazamiento y pediremos que nos den una mayor explicación o un mayor detalle sobre cómo es que se llevan a cabo estos aspectos. Veremos también el tamaño de la fuerza laboral, cuántos trabajadores tienen, las prácticas laborales, podremos ahí ver in situ si, por ejemplo, los trabajadores cuentan con los equipos de protección personal, si hay señalización, si tienen un espacio para comer, cómo es que se administran las horas, si se les pagan horas extras, todos estos aspectos podremos verlo. Incluso durante la visita de campo quizás se podría conversar con uno u otro trabajador para conocer un poco cómo es que desempeñan sus funciones. Y finalmente, durante la visita de campo vamos a ver también cuál es el uso que se le da a las tierras aledañas. Si, por ejemplo, vemos que las instalaciones del cliente están ubicadas en una zona residencial, de que haya escuelas cerca, ¿no? O cosas de salud o viviendas, sería importante conocer cuál es la opinión que tiene la población que está sentada alrededor de las instalaciones del cliente con relación a la actividad y al proyecto, ¿no? La visita al campo debe realizarse durante el horario de operación. Eso es muy importante porque lo que nosotros queremos ver durante la visita es el día a día de la operación del cliente. Ver
en un caso concreto, en un momento específico, cuando estén en su máxima capacidad, ver cómo es que va a enfocarse y cómo es que se desarrollan las actividades cotidianas del cliente, ¿no? Vamos a centrarnos en aspectos como las líneas de procesamiento, líneas de producción, si es que tienen tratamientos de aguas residuales, si generan emisiones atmosféricas, si cuentan con filtros, conocer cuáles son las principales fuentes fijas de generación de emisiones o de ruido y conocer a detalle cómo es que funcionan y si podría aplicarse algún tipo de medida para reducir algún impacto que podamos identificar. Veremos también cuál es la zona de almacenamiento de los materiales peligrosos, conocer si es que cuentan con un cerco de contención, cuáles son las dependencias para los trabajadores, si cuentan con espacios adecuados y, como vimos anteriormente, las propiedades aledañas. Hemos enumerado algunas alertas rojas, ¿no?, que nos deberían de llamar la atención cuando llevamos a cabo una visita de campo. Como les digo, hay mucha información disponible, guías y documentos que nos pueden servir al momento que uno va a hacer una visita de campo para poder identificar estas alertas, ¿no? Acá abajo está la fuente de donde hemos obtenido esta información. Pueden ingresar ahí para tener información y mayor detalle. Por ejemplo, cuando llegamos a la visita de campo, estos son algunos aspectos que nos deberían de llamar la atención y que deberían hacer que nosotros indaguemos más con los responsables del sitio sobre cómo es que se manejan estos riesgos. Por ejemplo, fugas en contenedores y tuberías, si es que lo identificamos, mala conservación de los tanques, si vemos que están oxidados, que están muy antiguos, cómo son las instalaciones de almacenamiento, tanques o zonas con materiales peligrosos inflamables sin señalización. Esta es una práctica muy común, ¿no?, que donde están los tanques de gas, por ejemplo, no se cuentan con una señalización. Esta es una medida de mitigación que puede reducir muchísimo el riesgo y que es muy fácil de implementar. Es simplemente pegar una señalética que nos indique que es material inflamable. Cómo es la decoloración del suelo o posible contaminación que se dé en el emplazamiento, decoloración de las corrientes de agua o los canales de drenaje cercanos, emisiones excesivas de gas y polvo que podrían afectar la salud de los trabajadores, lo mismo con el exceso de ruido, olores muy fuertes que podrían incluso ser tóxicos, uso limitado de equipos de protección personal por parte de los trabajadores, quejas de los residentes locales y proximidad a las comunidades vecinas. Estos son algunos aspectos que, si es que los identificamos durante la visita de campo, nos deberían de generar algún tipo de alerta. Una vez que hemos terminado, que hemos completado la lista de exclusión, el formato de cumplimiento legal, el cuestionario ambiental y social, y hemos hecho la visita de campo y hemos hecho un reporte sobre la visita, vamos a proceder a elaborar un reporte, informe sobre los hallazgos y las conclusiones. Cuando estamos hablando de la debida diligencia ambiental y social, debemos recordar que esta información, las conclusiones y lo que presentemos en este documento va a servir para tomar una decisión sobre financiar o no financiar una actividad. Por ello, el informe tiene que ser muy claro y muy directo y incluir definitivamente una conclusión al final sobre cuál es la opinión que se tiene sobre el desempeño ambiental y social del cliente. Entonces, el reporte va a incluir los riesgos y los impactos que se han identificado, las medidas de mitigación que se proponen, y en caso no hayan medidas de mitigación, mencionarlo también, el cumplimiento con la legislación ambiental, es decir, si es que hemos identificado que hay algún incumplimiento o si está en regla y el cliente cuenta con todas las licencias y los permisos, algún tema pendiente que que el cliente no haya podido responder o que haya quedado algún cabo suelto durante la visita o en el cuestionario, y luego la conclusión sobre el análisis y finalmente una recomendación sobre financiar o no y en qué condiciones.
Ese es un ejemplo de un formato de reporte de debida diligencia. No tiene que ser un formato largo, no tiene que ser un formato complejo. Por el contrario, como lo van a revisar muchas personas que estén encargadas de los procesos de aprobación internos en la institución financiera, el objetivo es que estos reportes sean muy directos y muy claros al momento de explicar cuál es la posición que tiene el equipo ambiental y social de la institución financiera. Entonces, y mencionaremos cuál es la categoría del riesgo, si hemos identificado algún tipo de buena práctica por parte del cliente, cuál es la ubicación, cuál es la normativa ambiental y social aplicable. Luego identificaremos los impactos, las medidas de manejo que se han propuesto y la conclusión donde se mencione también la recomendación sobre aplicar o no aplicar. Este reporte igual, como lo hemos mencionado anteriormente, es un ejemplo simplemente para tomarlo de referencia y utilizarlo si lo consideran o tomarlo de base para elaborar su propio reporte de debida diligencia. Una vez que se aprobó el crédito o gracias a la debida diligencia, como lo vamos a ver en el siguiente módulo que habla sobre los planes de acción específicos, es probable que algunas actividades queden pendientes. Es decir, podemos aprobar una operación condicionada a que se termine un crédito, a un permiso, a que se obtenga alguna licencia, a que el cliente ponga una señalética en las instalaciones porque se identificó que había un riesgo. Entonces es importante siempre no terminar el proceso ambiental y social con la aprobación del crédito, sino que el monitoreo es igual de importante. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque pueden haber algunos temas pendientes que el cliente va a tener que cumplir durante el tiempo, en los plazos que se hayan acordado. Y también porque si bien nosotros estamos analizando las operaciones en el momento inicial, pueden generar algún tipo de impacto, puede generarse algún tipo de riesgo a lo largo de la vida útil del proyecto que implique un riesgo para la institución financiera también. Entonces, durante el tiempo, una vez que está aprobado y desembolsado el crédito, es necesario hacer un monitoreo anual de dichas operaciones para revisar que hayan cumplido con los compromisos, que se hayan propuesto en la debida diligencia. ¿A qué operaciones les aplicamos el monitoreo? Eso también es una decisión que depende de cada institución financiera. Se recomienda que cuando menos las operaciones de riesgo alto cuenten con un monitoreo. En el caso de las de riesgo bajo, puede ser un monitoreo aleatorio, y en el caso de las de riesgo C, en algunos casos no se hace un monitoreo, pero eso ya depende exclusivamente de la institución financiera. El monitoreo se realizará durante el tiempo que dure la operación. Es decir, si es una operación, por ejemplo, de largo plazo, de 10 años, el monitoreo se realizará a partir del primer año durante los 10 años que dura la operación. Si por algún motivo el cliente prepaga el crédito, por ejemplo, en el año 5, entonces el monitoreo se hará hasta el año en el que el cliente mantiene la deuda con la institución financiera. En el caso de operaciones de riesgo bajo, como mencionamos, podría no necesariamente realizarse un monitoreo, pero sí es importante que se mantengan vigentes los permisos y las licencias, ¿no? Es decir, asegurarnos que el cliente cumple con tener las licencias vigentes que se necesitan para operar. En el caso de las operaciones de riesgo alto y de riesgo bajo, sí se revisarán aspectos adicionales. Incluso se puede programar una visita, quizás de forma anual o cada 2 años, a las instalaciones del cliente y asegurarse de cumplir con todo lo que haya solicitado la institución financiera al momento del desembolso. Como vamos a verlo en el siguiente módulo, específicamente sobre los planes de acción, si es que la operación requiere por parte del cliente el cumplimiento de algún tipo de medida de mitigación o algún tipo de acción específica, entonces durante el monitoreo es donde se va a revisar ese cumplimiento. Para aquellas operaciones que cuentan con el plan de acción, la frecuencia puede variar. Por ejemplo, podemos tener un plan de acción en donde el cliente se compromete en un plazo de 3 meses a cumplir con alguna actividad específica. En ese caso, el monitoreo no se haría de forma anual, sino que específicamente se haría un monitoreo para asegurar que el cliente está cumpliendo
en los plazos con los compromisos asumidos en el plan de acción. El cliente le va a enviar a la institución financiera los informes que de acuerdo a ley debe presentar a la información ambiental competente. Esto se da, por ejemplo, en el caso en el que la operación requiere una licencia ambiental para operar. Cuando una operación requiere una licencia ambiental para operar, de forma anual, el cliente le tiene que enviar a la autoridad ambiental competente un reporte de monitoreo. Ese mismo reporte de monitoreo nos los puede enviar a la institución financiera y si en caso hubiera algún otro aspecto que nosotros hemos solicitado de forma adicional, entonces también se deberá incluir el monitoreo de dichas acciones. Si revisando el informe de monitoreo se identifica que hay algo que está faltando o algún tipo de permiso que queremos revisar, entonces la institución financiera le podrá solicitar al cliente cualquier tipo de información complementaria durante la fase de monitoreo. Si durante el monitoreo identificamos que se da algún tipo de incumplimiento, por ejemplo, se venció un permiso, entonces la institución financiera le solicitará al cliente subsanar dicha observación, ¿no? O dicho incumplimiento. Ahora, habiendo revisado cuáles son las herramientas que forman parte del SARAS, que es la parte crítica, en la parte en la que estamos, que justamente las herramientas que nos permiten identificar y analizar los riesgos ambientales de la operación, tenemos una serie de actividades que necesitamos que vayan desarrollando para asegurar el avance en el desarrollo del SARAS. Entonces, lo primero sería diseñar un formato de cumplimiento legal. Como les digo, pueden revisar el documento de Asobancaria, que es la guía que ha hecho para microfinancieras, y ahí hay un Excel con una relación de todos los permisos que aplican a las operaciones que lo podrían tomar de referencia, quizás incluir alguno otro que esté vinculado con alguna actividad que financia su institución financiera. Luego, tocaría diseñar un cuestionario ambiental y social, ¿no? Como hemos comentado, hemos presentado algunos ejemplos. Ahora en las referencias que van a venir en la siguiente diapositiva, van a poder ver otros documentos, otras guías que existen para elaborar un SARAS, donde hay ejemplos de cuestionarios ambientales y sociales que también podrían tomar de referencia. Luego es importante también tener un formato de visita ambiental, mencionando algunos aspectos generales. Como les dije anteriormente, durante el formato, la visita ambiental, es importante hacer una revisión exhaustiva de las actividades y de los riesgos inherentes a la actividad de nuestro cliente, más allá de contar con un formato estandarizado. Entonces, quizás ahí podemos especificar cuáles son las actividades que se deberán llevar a cabo antes de la visita para prepararse y cómo trabajar una lista de preguntas o un checklist de aspectos que tenemos que revisar durante la visita. Y finalmente, trabajar una propuesta de formato de monitoreo ambiental y social, ¿no? Que puede ser similar al formato de análisis, un poco más simple, al formato de cuestionario ambiental y social, y solamente mencionar cuáles son aquellos aspectos que se van a monitorear. Nuevamente, si tienen algunas consultas, siéntanse libres de contactar al equipo de Finagro que estará apoyando en el desarrollo de estos módulos. Estas son las referencias, algunos documentos que pueden tomar en consideración al momento de diseñar las herramientas del SARAS. Como les dije, este es un tema que sí toma un poco más de tiempo, es el aspecto crítico dentro del SARAS, pero a través de estas guías les van a servir, van a poder tomar ejemplos y tomar algunas referencias que les permitan poder diseñar las herramientas acorde a su institución financiera. Bueno, muchas gracias. Les deseo mucho éxito en el desarrollo de las herramientas de sus SARAS y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.